Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, Buenas noches, compañeros. Lee. Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a ver un punto por demás interesante. En la clase anterior habíamos abordado lo que eran los vicios del consentimiento. El día de hoy vamos a ver otra figura que también es considerada vicio del consentimiento y que es sumamente interesante porque para algunos autores es una situación compuesta, un vicio compuesto, ¿verdad? Donde donde hay engaño y se induce al error. Pero nuestra legislación en el artículo 1257 lo establece como un vicio más. Es la simulación. La simulación es hacer que algo parezca lo que no es. Eso es la simulación. Darle una apariencia que no es a un negocio jurídico. Entonces, su finalidad, el efecto es hacer incurrir en error a terceras personas o defraudar a, a acreedores con el fin de evitar cumplir con una obligación. El término simulación, al igual que que hemos visto varias instituciones y varias figuras, viene de la voz latina, simulare, que significa fingir o hacer aparecer algo que no es cierto, ¿verdad? De esto, de la simulación, la simulación está dividida en dos partes, ¿verdad? Una donde el acto es totalmente fingido, o sea, todo es falso. Y la otra, donde el acto sí nace a la vida jurídica, pero se celebra uno en vez de celebrarse otro, con el ánimo de siempre de efectuar algún engaño o defraudar a un tercero. Entonces, como vemos, es una situación un poco interesante, ¿verdad? Porque se trata de siempre de defraudar a a varias personas, a terceros o incluso a los acreedores. Y ahorita vamos a ver cómo es que funciona. Veamos la siguiente diapositiva. La simulación realmente es un negocio jurídico, un acto jurídico simulado. Entonces se está simulando algo que no es. Pero puede constituirse de dos maneras. Primero, porque el acto que se celebra no existe. Y segundo, el acto sí existe en sustancia, ¿verdad? O sea, sí nace a la vida jurídica, pero es distinto a lo que se está presentando. Es diferente. Y ahorita vamos a poner un par de ejemplos para que esto quede completamente aclarado. Veamos el artículo 1257, por favor, compañeros, del Código Civil.
Disculpen que a veces interrumpa la exposición, compañeros, pero continúo dando ingreso al resto de compañeros de la clase. El artículo 1257 establece lo siguiente. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Entonces vemos que aquí está contemplado como un vicio más. A pesar de que, como les comentaba, para algunos autores es un vicio compuesto, ¿verdad? Porque que engloba varios, pero para nuestra legislación no, es un vicio aparte. El artículo 1284 del Código Civil contempla lo que es la simulación. A ver, compañeros, ¿quién me puede apoyar con la lectura del artículo 1284? A ver, el compañero Milton Noel. Buenas noches, licenciado. 1284, ¿verdad? Sí, por favor. La simulación tiene lugar, uno, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 2. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Y 3. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Muchas gracias, compañero. Fíjense que estos numerales engloban lo que se traslada aquí en la diapositiva. Primero, ¿verdad? Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Es decir, que adrede, deliberadamente, la realidad es discordante con lo que se está celebrando. Es de manera intencional. No coincide. Entonces, eso es a lo que se refiere precisamente el numeral primero. El numeral segundo. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. O sea, todo se concentra entre las partes, ¿verdad? Entre los otorgantes, los comparecientes, las personas que están compareciendo dentro del contrato. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. O sea, su finalidad, la finalidad de la simulación, es engañar a terceros, compañeros, o defraudarlos. ¿Pero cómo? Veamos ahora. La simulación puede ser absoluta y puede ser relativa. La absoluta se da y se presenta cuando las partes declaran algo que no ha ocurrido entre ellas, o constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener ocultas a las verdaderamente interesadas. Veamos el artículo 1285. Dice el artículo 1285, la simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Entonces les ponía aquí yo un ejemplo. Entonces, el acto traslativo de dominio y así burlar la acción de los acreedores, ¿verdad? Una persona finge vender y otra finge comprar. Resulta, compañeros, que a mi oficina llega una tarjeta de crédito. Entonces, yo muy contento vengo y la empiezo a utilizar. Pero resulta que la casa emisora de la tarjeta de crédito ya me ha estudiado, ya ha visto mi récord crediticio, todo, para poder enviarme la tarjeta. Saben de mis bienes. Resulta que
que yo empiezo a utilizar la tarjeta y, como ustedes bien saben, los intereses de las tarjetas de crédito se capitalizan. Por ejemplo, el capital era 100 quetzales, el interés es el 10% más, el interés, perdón, suponiendo que sea el 10% que se está cobrando. De 100 quetzales serían 110. Entonces, sobre esos 110 se van a seguir calculando los intereses porque el nuevo capital será 110. Y así va subiendo. Por eso es que en tan poquito tiempo crece exponencialmente la deuda. Y resulta que eso me pasa, me sucede. Entonces viene la casa emisora y me demanda. Entonces yo ya sé que debo mucho dinero. Entonces, antes de que traen embargo en contra de mi casa, hablo con un amigo mío, alguien de mucha confianza, y le digo: mira, apóyame. Voy a fingir que te vendo la casa. Se celebra un contrato de compraventa, pero nunca se cumplen con los elementos del contrato para que se perfeccione. El bien nunca se entrega y el precio nunca se paga. Entonces ahí una persona finge vender y otra finge comprar. Entonces hay un acto traslativo de dominio, pero falso. Las partes constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener ocultas sus verdaderamente intenciones, ¿verdad? O a los verdaderamente interesados. Entonces, en este caso, viene la casa emisora de la tarjeta de crédito y cuando quiere ir contra mi patrimonio, resulta que yo ya no tengo nada a mi nombre. Aunque realmente lo continúo utilizando, ¿verdad? Ahí simulé una compraventa, un acto traslativo de dominio. Defraudé a los acreedores porque ya no me pueden cobrar, ya no pueden ir contra mi patrimonio. Hay figuras que pretenden evitar esta situación. En esto tiene mucho que ver las fechas en las cuales se celebran los contratos. Existe la acción revocatoria o pauliana, opción pauliana, llamada así por un pretor romano, Paulo, que deja sin efecto estos negocios para que regrese nuevamente el patrimonio al deudor y se pueda hacer pago de las obligaciones. Pero mientras eso se suscita, yo estoy defraudando a terceros y los estoy engañando también. Porque se finge la venta y se finge la compra, pero nunca se cumple. Recordemos de los elementos esenciales comunes, que este es es el que estamos tocando, una afección a uno de los elementos esenciales comunes, que es el consentimiento. Pero hay especiales y especialísimos. Entonces hay algunos elementos especiales de determinados contratos que, si no se cumplen, el contrato no nace a la vida jurídica, y es lo que sucede aquí. El hecho de que en determinado momento la compraventa no termine de perfeccionarse, ¿verdad? El bien inmueble nunca se traslada. O sea, mi casa nunca se la voy a dar a mi amigo, ni él me va a pagar a mí. Él fingió que había comprado la casa y yo fingí que él se la había vendido. Y ahí se simuló un negocio traslativo de dominio que nunca existió, que no tiene nada de real. Hay una situación discordante entre la realidad y lo que se celebró.
Lo que se celebró fue una compraventa. Y la acción discordante es precisamente el hecho de que no se cumplió. Eso es una simulación absoluta, compañeros. Es decir, nada tiene de verdadero. Pero existe otro tipo de simulación, la simulación relativa. La simulación relativa, en esta, el acto jurídico que se da, que se celebra, es verdadero. El acto jurídico es verdadero. Pero no se cumple con lo que debía de haberse cumplido. ¿Verdad? Entonces, se da un acto jurídico distinto al que debió haberse dado. Diferente. Pero con cierto ánimo, ya sea de engañar o defraudar. Aquí les ponía yo el ejemplo de la compraventa y la donación. Pero el ejemplo concreto es que en el año 2012 hubo una reforma fiscal y la ley del IVA se reformó. Entonces, en ese momento, las compraventas que se efectuaran con el ánimo de que pagaran más impuesto, tenían que pagar el valor mayor que tuvieran, ya sea en matrícula fiscal o en el registro de la propiedad o en matrícula municipal. Donde estuvieran registradas con un valor más alto, ese valor era el que se utilizaba para pagar el impuesto. Entonces, supóngase una vivienda que costaba 100,000 quetzales y el impuesto, entonces subía bastante el impuesto. Entonces era muy, muy, muy oneroso, ¿verdad? Era caro. Pero entonces empezó a presentar una situación en especial, en específico. En lugar de presentar compraventas, empezaron a presentar donaciones, que es otra forma de transmitir el dominio. Solo que en la donación no hay un precio, sino se estima. Como realmente es un regalo. Entonces yo le voy a donar la casa a mi amigo. Pero no le voy a poner un precio. Si la casa está valorada en 100,000 quetzales o 500,000 quetzales, para hacerlo un poco más real, yo voy a estimar el obsequio que estoy entregando en 100 quetzales. Entonces, sobre esos 100 quetzales, voy a calcular el impuesto. Y eso se empezó a suscitar. Eso se empezó a dar. En lugar de celebrar la compraventa, se celebraban donaciones. Y no es porque fuera algo extremadamente humanitario. No. El asunto es que se estaban entregando las donaciones porque se quería evitar pagar más impuesto. Entonces, al pagar menos impuesto, ahí hay una simulación. Se está simulando un contrato por otro. Debió haberse planteado una compraventa, pero en ese momento era más conveniente plantear una donación. Entonces, eso en determinado momento, me preguntan si eso se puede realizar en la actualidad. Ya no. La SAT se dio cuenta de eso y se solicitó posteriormente una nueva reforma a la ley en relación específicamente a las donaciones.
Entonces la estimación en la actualidad tiene que ser por el valor mayor que tenga en matrícula fiscal o en el registro de la propiedad o en matrícula municipal. Es igual que con la compraventa, solo que en lugar de referirse al precio se refiere a la estimación. Entonces, de esa manera lo neutralizaron. Y entonces sale lo mismo. Entonces, hay que pagar el impuesto igual de alto. Es interesante ver cómo en este caso el contrato que se celebró sí nace a la vida jurídica. Aquí no se fingió nada. Aquí sí se cumplió. Es decir, las partes sí cumplieron con los elementos esenciales, los elementos especiales y especialísimos que pueda tener un contrato. Pero lo estaban utilizando con otro fin. En este caso era evitar pagar más impuesto. Entonces sí había una simulación. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces aquí la simulación relativa, los efectos de la simulación relativa son los de un acto verdadero. O sea, porque sí nace a la vida jurídica. O sea, aquí no están fingiendo. Entonces, simple y llanamente se celebra uno distinto, diferente. Veamos nuestro código. Dice, y es relativa en el artículo 1285, cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. El verdadero carácter aquí era el verdadero carácter era evitar pagar el impuesto. El artículo 1286 establece: la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. O sea, no nace a la vida jurídica. Ese engaño no nace, ¿verdad? La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. Entonces, la simulación relativa sí nace a la vida jurídica. Como vemos, aquí sí se puede, sí nace a la vida jurídica. Simplemente que se está celebrando un contrato que no era. Porque hay un ánimo, una animosidad tras bambalinas, ¿verdad? En el ejemplo que les pongo es, tal vez a mi forma de ver las cosas, creo que es bastante claro, porque ahí lo que se está evitando es pagar más impuesto. Eso era lo que se hacía. En la actualidad ya no se puede hacer. El artículo 1287 establece: la simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito, ni causa perjuicio a ninguna persona. Si no tiene ningún fin ilícito y no se causa ningún perjuicio, entonces no hay ningún problema. La simulación no anula el negocio, simplemente es un negocio diferente al que debió haberse presentado. El artículo 1288, este es un artículo bien importante, compañeros. Si pueden subrayarlo, por favor, subrayenlo, porque trae una situación bien especial. Nuestra ley civil tiene una serie de consideraciones en relación a la prescripción de diversas acciones, o sea, el periodo de tiempo para poder plantear una acción irregular. Es decir, para algunas figuras es 1 año, para otras figuras es 2 años y para otras 5 años. Es decir, en 2 años tengo que presentar la acción para solicitar daños y perjuicios si no pierdo el derecho. O 1 año,
o 5 años, pero en el caso de la simulación es diferente. La simulación es distinta, porque dice, la acción de simulación es imprescriptible. Eso es algo bien especial. Entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. Esto quiere decir que no tiene vencimiento. En cualquier momento se puede plantear esta acción. De hecho, aquí se los coloco yo, dice la prescripción del acto simulado. La ley establece que la acción para denunciar la simulación, es decir, para poder obtener daños y perjuicios, recordemos que el derecho civil es oneroso por completo, entonces en este caso es pagar por los daños que se suscitaron, que existieron, es imprescriptible, se puede hacer en cualquier tiempo, aún más contra los herederos de la simulación. Si en determinado momento continuó, se transmitió el dominio y después ya hubieron procesos sucesorios y toda la cuestión, por eso se denomina así esta situación. Y por último, el artículo 1289 dice, si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otro sus derechos, es decir, lo vendió, si yo te lo di a mi amigo y mi amigo lo vendió, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito. Si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación solo será posible si el subadquiriente obró con mala fe. Entonces, esto es si en determinado momento se ha obrado de mala fe, ¿verdad, compañeros? Ya recuérdense que en algún momento nosotros vimos la buena fe que surgió con el cristianismo, pero vemos que si en determinado momento el juez establece que se obtuvo o que se procedió de mala fe, entonces procederá a deducir o declarar los daños y perjuicios y a establecer que sí hubo simulación. Eso es algo bien importante, compañeros. El hecho que en algún momento se perciba que existe que existe la simulación, que el acto que se está celebrando no es verdadero o debió haberse celebrado otro, solo con el hecho de que uno lo perciba no va a poder hacer mayor cosa, sino que simplemente lo que hay que hacer es comparecer ante un juzgado, un órgano jurisdiccional, y será el juez, de conformidad con las pruebas que se le aporten, el que declarará si en determinado momento se suscitó o se dio la simulación. Lo interesante de este asunto es que como es imprescriptible, o sea, se puede hacer en cualquier tiempo, a diferencia de otras figuras, donde se puede hacer en un periodo de tiempo determinado, aquí no. Entonces eso da mayor apertura para que en determinado momento se pueda plantear esta acción de simulación para que el juez establezca en determinado momento si hubo simulación o no existió esta figura. Y si sí hubo, entonces se declaran el pago de daños y perjuicios, con el ánimo de poder cumplir con el daño, o poder reparar el daño que se realizó, el daño que se efectuó. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación, alguna inquietud de esta figura? Que es bastante interesante, porque pues, su finalidad es engañar, ¿verdad? Hacer incurrir en un error o en determinado momento evadir algún tipo de responsabilidad, no estar de conformidad con lo que debió haberse establecido. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Todo claro, licenciado, gracias. Gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, miren, la semana entrante, el día martes, creo que no va a haber clase porque hay feriado. Entonces, el día jueves yo les voy a entregar un laboratorio que es un resumen de
todo lo que hemos visto para que ustedes puedan contestarlo y puedan prepararse de mejor manera para su examen parcial. De igual manera vamos a abordar todavía un último punto y el próximo jueves es que yo les estaré entregando, se lo vamos a mandar también a los grupos de WhatsApp y lo vamos a subir a Classroom para que ustedes puedan para que puedan obtener el laboratorio. Entonces, compañeros, yo no me resta más que desearles feliz noche y agradecerles su atención. Entonces, nos vemos el día jueves, compañeros, en esta misma vía. Que pasen ustedes una feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Compañeros.